La iglesia mormona lleva muchos años llamando nuestra atención por diversos motivos. Por ejemplo, ellos creen que los nativos americanos son descendientes de judíos. Una afirmación que no tiene respaldo de historiadores ni de arqueólogos. Eso es lo que... El libro del Mormón dice muchas cosas extrañas, como que Adán y Eva vivieron en el condado de Jackson, Missouri. ¿Sí? En la escuela me enseñaron que los primeros hombres vinieron de África. No puedes creer todo lo que te enseñan en la escuela, Stan. Además, como los mormones tienen que seguir una serie de normas bastante estrictas, siempre hemos querido saber más sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Así que para este video hemos querido saber de primera mano cómo es ser mormón, y para ello asistimos a un servicio mormón al que nos invitaron. Bueno, nos invitaron después de que Antonio les escribió con el pretexto de que queríamos conocerlos, pues estamos evaluando cambiarnos de religión. Y también pudimos conversar con dos misioneros, uno de Utah y otro de Nevada, quienes con mucha paciencia contestaron a nuestras preguntas incómodas. Además recibimos el testimonio de decenas de ex mormones y algún que otro mormón activo de nuestra comunidad que quiso compartir con todos nosotros los pros y contras de esta fe. En nuestro canal celebramos poder llevar a cabo estas investigaciones en total libertad, no solo hablando directamente con los involucrados en cada tema, sino pudiendo hacer búsquedas en internet de forma segura y privada. Por eso usamos la VPN Surfshark, que cifra tu actividad en internet para que nadie pueda rastrearte ni robarte los datos. Además, evita que te rastreen utilizando una dirección IP diferente y te permite utilizar redes no protegidas en plena seguridad. Por otro lado, Surfshark ofrece servicios muy completos. Con Surfshark One, un paquete con 4 herramientas para protegerte, además de la VPN, incluye un antivirus, un servicio de alerta para enterarte en tiempo real si tus datos están siendo vulnerados y la función de búsqueda que te permite ocultarte de los motores de búsqueda y obtener resultados verdaderamente orgánicos. Te invito a que pruebes la VPN de Surfshark con el enlace que te dejo en la descripción y que aproveches el 83% de descuento y 3 meses extra gratis usando mi código PREGUNTASVPN y navega como un tiburón. Lo que más nos llamó la atención de acercarnos a una congregación mormona es lo bien que nos trataron. Muchos nos saludaron sonrientes y nos dieron la bienvenida, lo cual nunca me pasó las contadas veces que pisé una iglesia católica, en la que el cura dice su misa y así como vino se va de vuelta, y en la que el único contacto humano se da cuando todos se desean la paz, con cara de estar muy incómodos. Pero no, aquí nos hablaron y tengo que decir que es bonito no sentirse invisible. Esa es otra cosa, ¿por qué tienen que ser tan gentiles? ¡No es normal! Antes de ir a la congregación nos vestimos lo más decente que pudimos. No estaba segura si me tenía que poner falda, así que pregunté y me dijeron que está un poco más aceptado que una mujer vista pantalón, aunque no es lo usual. Así que iré en pantalón para sembrar un poquito el caos. Sabrina aprovechó para sacar sus zapatos de monja a pasear. Mira lo que horribles son. Entonces, ¿qué? ¿Parecemos mormones o qué? No saben la pereza que me da hacer esto un domingo por la mañana y tan temprano. Pero también me da curiosidad porque gracias a los mormones es que yo soy agnóstica hoy en día, porque aquella vez que hicimos el primer video sobre ellos, toda la historia de que el ángel Moroni le habló a Joseph Smith y que Jesús visitó América después de su resurrección, me pareció, ¿cómo decirlo de una manera que suene bien? Muy original, pero eso hizo que comparara esa historia con la mía como católica. Por ejemplo, la Santísima Trinidad, que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son una sola persona, y el Espíritu Santo además es una paloma que preñó a María y todo esto se lo anunció un ángel. Pues mi propia religión me lo estaba poniendo difícil y me tuve que sincerar y decir, ok, yo soy agnóstica. Bueno, ya llegamos. Vamos a asistir a un servicio en el que cantan himnos, leen el libro de Mormón y dicen algunas palabras para guiar a la congregación. Vamos a ver qué tal. Lo más peculiar de todo fue el momento de la reunión sacramental, que asemeja a la comunión católica, solo que en vez de hostias dan pan y en vez de vino dan agua. Que los mormones no pueden tomar alcohol, Pero bueno, diferente menú, pero mismo concepto. Colocan el pan y el agua debajo de un mantel blanco que con mucha imaginación es el cuerpo de Cristo al que representan, y lo reparten todo mientras cantan. No hay imágenes por ningún lado, ni cuadros, ni estatuas, ni frescos, ni mosaicos, ninguna expresión artística que haga que valga la pena para un hereje como yo visitar un lugar sagrado. Pero eso sí,
Toda la ceremonia es muy tranquila, no te mandan a levantarte, sentarte, arrodillarte, como solo ocurre en las mejores clases de aeróbics y misas católicas. Por un momento me asusté porque una señora se me acercó y me dijo que me invitaba a asistir a la reunión que iban a tener en el grupo de mujeres, cuando en realidad el motivo de mi visita era hablar con los misioneros. Pero tuve la suerte de que la señora se confundió y ese día no se iba a reunir el grupo de mujeres, y menos mal para mí. Porque la parte más interesante fue poder hablar con los dos jóvenes misioneros a los que con mucho respeto les preguntamos por qué si no pueden beber café, porque tiene cafeína y genera adicción, sí pueden tomar Coca-Cola. La respuesta fue que la Coca-Cola quizás no es tan dañina. En fin, que era de esperar que todas las respuestas fueran políticamente para ellos correctas. E incluso me sorprendió que algunas eran las mismas que ofrece su página web en el apartado de preguntas frecuentes. Estaré compartiendo algunas de ellas alternadas con los testimonios que vienen a continuación para poner en perspectiva la experiencia de algunos con el discurso oficial de la Iglesia mormona. Así que sigamos con los testimonios. Me sorprendió gratamente que muchos de estos no fueran anónimos, lo cual me lleva a pensar que la actitud de algunas congregaciones hacia sus miembros inactivos es menos hostil que la de otros cultos, como por ejemplo los testigos de Jehová. Otra cosa en común en la mayoría de estos relatos es que una de las cosas que más valoran de esta fe es su sentido de comunidad, cómo se apoyan los unos a los otros, tanto si necesitan un favor puntual o están pasando por alguna dificultad. Y es que es fácil hacer amigos en una congregación. Esta es la opinión incluso de los que rompieron todo lazo con la iglesia, situación tras la cual algunos han podido seguir en contacto con miembros activos. En cuanto a los aspectos negativos, uno de los principales que se ha señalado a lo largo del tiempo es el racismo. El siguiente es un testimonio anónimo de un hombre que fue mormón de los 8 años hasta los 23 años, que nos cuenta su experiencia de cuando fue misionero. Cuando era misionero, era más importante el misionero norteamericano que el misionero latino, a tal punto que tenía incluso hasta mejores atenciones médicas que el misionero latino. Eso fue algo que siempre critiqué, pero debido a esas opiniones que tenían, se me consideraba una persona que estaba en contra de los líderes. Y eso me provocó bastantes dificultades en el aspecto interno de la iglesia. Hay varios pasajes en los libros sagrados de los mormones en los que se afirma que tener la piel oscura es una maldición divina. Aprovechamos para hablar de esto con los misioneros y lo que nos explicaron, y de esto me di cuenta unos días después ya en casa, es lo mismo que aparece en la página de preguntas frecuentes de su iglesia. Y es lo siguiente. ¿Por qué no leemos algunas escrituras del libro del Mormón? Oh, sí. Ahora tenemos uno de estos, ya que muy amablemente nos lo regalaron. Leo: invita a todos ellos a que vengan a él y participen de su bondad, y a nadie de los que a él vienen desecha sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Muy bien. ¿Pero qué hay de los pasajes racistas? Uno de ellos también lo encontramos en el libro de Mormón. Y la piel de los lamanitas era oscura, conforme a la señal que fue puesta sobre sus padres, la cual fue una maldición sobre ellos por motivo de su transgresión y su rebelión en contra de sus hermanos Nefi, Jacob, José y Sam, que fueron hombres justos y santos. O este otro, en la Perla de Gran Precio, otro de sus textos sagrados. Porque he aquí el Señor maldecirá la tierra con mucho calor y su esterilidad continuará para siempre, y vino un color oscuro sobre todos los hijos de Canaán, de modo que fueron despreciados entre toda gente. Además, hasta 1978, un hombre de color no podía ser ordenado al sacerdocio. Respecto a este aspecto en particular, esto es lo que ponen en la página web de la iglesia. No sabemos la razón de esa restricción, pero terminó en 1978 después de que los líderes de la iglesia buscaron guía divina sobre el asunto. Desde entonces, la ordenación al sacerdocio ha estado al alcance de todos los varones dignos de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué no buscaron la guía divina antes? Me imagino que este episodio fue más o menos así. Chicos, ¿se han fijado que no hay obispos negros? Ay, es cierto, pero no es como que los hayamos discriminado. ¿O acaso alguna vez algún negro les ha pedido ordenarse? A mí no, a mí tampoco. Quizás son tímidos. O quizás no saben expresarse con propiedad. Ya sé, preguntémosle al Padre Celestial a ver qué piensa. Ya dejen de decir pendejadas y permitan que los negros puedan ordenarse. Es más, ya que estaban, ¿por qué no aprovecharon para incluir a las mujeres? ¡Oh! No, mejor no entremos en ese tema, que ya eso es mucho pedir para casi cualquier iglesia cristiana o judía, o musulmana, o budista. Ok, mejor paro. Otro aspecto por el cual los mormones han sido señalados es por su homofobia. Los misioneros con los cuales hablamos nos dijeron que si perteneces al colectivo LGBT+,
puedes ser un miembro activo de la congregación. Pero lo cierto es que desde hace algunos años, si los miembros de la iglesia son parte de un matrimonio entre personas del mismo sexo, estos son considerados apóstatas. Y sus hijos no pueden recibir el bautismo y hacerse miembros de la iglesia a no ser que renieguen de las uniones entre personas del mismo sexo. El siguiente testimonio es de una mujer que pertenece al colectivo LGBT. Ella es lesbiana y tomó distancia de la iglesia. Yo me retiré de la iglesia hace 10 años. Yo tengo 33 años. Me retiré porque soy lesbiana. Entonces sentía mucha presión para contraer matrimonio. Y cuando decidí aceptarme fue cuando yo decidí alejarme de la iglesia. No les di el motivo, creo que hasta el momento ellos no saben por qué me retiré. Pero mi relación con los miembros activos es, voy a decir que buena. Escuchemos ahora a Luis García, un joven venezolano que cuenta cómo sufrió un trato homofóbico por parte de su congregación. ¿Qué implica cargar con la etiqueta de ser un ex mormón gay? Es una carga, a pesar de que puedo decir que la parte negativa la he superado, es importante resaltar que fue muy difícil salir adelante dentro de la localidad donde yo vivía en Venezuela, el evitar las miradas, el evitar el ser juzgado, perteneciendo a una comunidad tan cerrada, perteneciendo a una comunidad tan machista como lo es la comunidad mormona, tan homofóbica como lo es, y pienso que fue o es difícil cargar aún a pesar del tiempo con esta etiqueta, puesto que siempre te van a ver como el bicho raro de la congregación, como la persona que no es deseada, como la persona que tiene conductas aberrantes dentro de la organización. El rechazo de los gays en la comunidad mormona es motivada por los líderes. Ellos indican que se fundamentan en la Biblia, en el libro de Mormón. Sin embargo, cada líder en particular pone un toque personal a cada una de las decisiones con relación a la comunidad LGBT. Este otro testimonio anónimo es de una mujer a la que le hicieron una terapia de conversión. Teníamos como una cita con el obispo, donde el obispo te hacía preguntas. Y una de ellas era de que si me gustaba alguien de mi mismo sexo. Le dije que sí me gustaba alguien de mi mismo sexo, pero que no hacía nada al respecto. Me llevó en una pieza donde estaba totalmente vacío, era una de las salas más grandes, estaba toda oscura y solamente había una luz sobre mí. Uno de los él era enfrente mío y el otro daba vueltas alrededor mío como literalmente una película de policías. Y era a mí me dio mucho miedo, y más porque siempre me dijeron que un hombre y una mujer no podían estar en la misma sala juntos, solos. Y me decían cosas como que me tengo que arrepentir, me obligaron a arrepentirme, me decían que iba a arder en el infierno y que estaba haciendo cosas impuras, cosas sucias, que eso era ir en contra de la naturaleza y que si era así ni siquiera me iba a poder pasar. Después de cada misa que teníamos, obviamente que teníamos de la mañana hasta el mediodía, al final teníamos algo que se llamaba la Santa Cena. Y durante un mes no pude comer la Santa Cena. Y obviamente eso es muy incómodo porque todo el mundo te mira súper mal y si vos decís la razón por la cual no comes, te miran peor. Entonces yo guardaba silencio nomás. Después de eso yo dejé la iglesia y decidí dejar de irme. Cuando le preguntamos a los misioneros sobre esto, se pusieron bastante tensos y nos dijeron que Dios nos ama a todos por igual. Por cierto, nuevamente, esto es parecido a la parte de preguntas frecuentes en su página. En ella además agregan, se insta a los miembros a no actuar en consecuencia con la atracción hacia personas del mismo sexo, ni a asumir una identidad de género que no sea aquella con la que nacieron. Nos esforzamos por lograr una mayor comprensión, amor y compasión por nuestros hermanos y hermanas, sin importar cómo se identifiquen. ¿Soy solo yo o también ustedes notaron que la segunda frase contradice a la primera? Pero sigamos, que hay más aspectos negativos que exmormones y personas ajenas a esta religión señalan. Toca hablar de supuestos delitos fiscales y de malversación de fondos. Un caso muy sonado fue el del centro comercial City Creek Center en Salt Lake City, Utah, construido justo enfrente del templo principal de la iglesia mormona en todo el mundo. El proyecto costó $1.500 millones y según un denunciante de la firma de inversiones de la iglesia en 2019, este dinero no solo estaba destinado a causas benéficas y por tanto era libre de impuestos, sino que proviene del diezmo de los propios mormones. La influencia, no solo económica, sino también política de los mormones en Utah y en el resto del país es considerable. Varios mormones han ocupado importantes cargos en el gobierno y en 2012 Mitt Romney fue el primer candidato a la presidencia mormón.
Entre los distintos testimonios que recibimos, el de Alejandro Mejía, quien fue mormón por 30 años, afirma que dentro de la iglesia opera una mafia, pues en una ocasión en la que señaló un faltante en la contabilidad del diezmo, sus superiores lo relevaron de su rol y la auditoría que estaba realizando procedió sin él. En su caso, la congregación le dio la espalda. Después de que me relevaron, yo comencé a cuestionarlos públicamente y por lo mismo, varios miembros me contaban de sus propias experiencias similares con la gente de las oficinas. Esto incomodó obviamente mucho a estos hombres y empezaron a correr rumores sobre mí, y esos rumores cada vez eran más graves. Al final me tuve que mudar incluso de casa, pero aún en el barrio en el que me fui también llegaban los chismes y rumores. Jamás ningún líder, obispo o presidente de estaca con los que hablé, que me entrevistaban, hallaron ninguna falta, nunca. Pero por cuestiones de la vida me tuve que mudar de nuevo y volví a la misma estaca. En cuanto ellos supieron que estaba de nuevo por allá, de inmediato me citaron para un consejo disciplinario, acusándome de cosas que jamás hice. Y aun y cuando yo tenía como testigos confiables a mi actual obispo y a mi exobispo, aún así decidieron excomulgarme. No hubo necesidad de que les prohibieran a los miembros dejar de hablarme. Esa costumbre es común en la iglesia, que cuando se excomulga a alguien, toda la gente se entera. A pesar de que es privado, toda la gente lo sabe. Y es así como te marcan para siempre. La gente te deja de hablar porque te ven ya como el apestado. Solitos los miembros te dejan de hablar, no necesitan decirles nada. Valia Guillén, quien perteneció a la Iglesia Mormona desde 1984 hasta 2014, considera que se trata incluso de una verdadera secta. Por cierto, pueden seguirla en su canal Exmo María Magdalena, donde comparte parte de su experiencia como mormona. ¿Por qué considero que son una secta? Pues hoy en día sí lo considero, que son una secta de manual. Lo tengo claro gracias a toda la información de investigaciones psicológicas que enmarcan todas las características de una. Profesionales como Steven Hassan, entre muchos otros psicólogos a los que estoy súper agradecida, definen muy bien este fenómeno. En el caso de Hassan, con su modelo BITE, que comprende el control del comportamiento, que bajo el pretexto de ser honrados, castos y benevolentes, éramos sutilmente empujados a cumplir con cierta manera de vestir, disuadiéndonos de ingerir según qué alimentos y sustancias, inmiscuyéndose hasta en nuestra vida sexual y financiera. Estaban metidos en todo. También está el control de la información, escondiendo los orígenes reales del Libro de Mormón y la personalidad narcisista de José Smith, su líder fundador, entre cientos de mentiras del pasado y encubriendo abusos y estafas del pasado y del presente. Está el control del pensamiento, que nos manipula y se aprovecha de nuestros sesgos cognitivos para crear una mentalidad en blanco y negro. Y por último, el control de las emociones, creando miedo, culpa y vergüenza, todo con chantaje emocional y persuasión coercitiva. En todo caso, no todos piensan esto. Algunos simplemente se limitan a señalar que son muy conservadores y que sus valores no siempre encajan con un estilo de vida moderno. Escuchemos a Jesús Retali, quien fue mormón 12 años, 2 como misionero. De las cosas que reprobaría de la iglesia es, como dije, es que al ser una iglesia tan centrada en la familia, cuando eres misionero y terminas tu tiempo, se espera que te cases inmediatamente y empieces a tener hijos. Pienso que todo tiene su tiempo y que la gente no se casa porque no quiere. Samuel González, quien ha sido miembro por 18 años, ahora menos activo, que ha tenido varios roles y fue misionero por 2 años, da un ejemplo de cómo la iglesia ha implementado cambios para ser más inclusiva. Nos habla de la investidura, una serie de rituales para dar poder divino a los participantes. La investidura ha tenido cambios a lo largo de la historia. En 1990 tuvo un cambio, se quitaron algunos castigos por no cumplir estas leyes. En el 2018 se hicieron otros cambios en los cuales hablaban de igualdad de condiciones en cuanto al hombre y la mujer, y eso evitó que se siguieran teniendo algunas interpretaciones que resultaban machistas o que permitían el abuso en pro de una familia eterna. Todas estas son críticas diferentes a aspectos sociales que tienen que ver con esta religión. Pero ¿qué tan consistente es el aspecto religioso? Samuel González nos explica cómo los ritos mormones tienen elementos de otras instituciones y culturas. Algo muy importante también es que eruditos de la iglesia reconocen que la investidura cuenta con fragmentos de elementos masónicos, egipcios, hindúes, gnósticos y hasta judíos. Pero se considera que es como parte no solamente de una restauración del cristianismo, sino una restauración de la comunicación de Dios con sus hijos desde el principio de los tiempos, desde Adán y Eva,
hasta ahora. Si bien muchos sostienen que los ritos comparten elementos con la masonería, la respuesta oficial es que estos han sido dictados por Dios. El siguiente testimonio anónimo de un hombre que fue mormón por 27 años nos cuenta lo que considera son contradicciones dentro de estos ritos. Mi experiencia personal y mi impresión con estas ceremonias, inicialmente cuando yo creía es que pues era algo inspirado por Dios, eran cosas que realizaban todos los creyentes en la antigüedad, mandadas por los profetas. Pero no dejaba de ser inquietante el ver cosas que normalmente todos los domingos asistiendo no veías. Cosas como utilizar una ropa especial, como adoptar ciertas posturas, realizar señales con las manos, dar saludos que no se hacían, de los que no se hablaban, y que en cierto momento pudiera parecer contradictorio porque los domingos te dicen que quienes utilizan este tipo de métodos para identificarse pues son peligrosos, son combinaciones secretas en su lenguaje, y después a ti te las enseñan y te dicen que esto es indispensable para entrar en el cielo. Pues sinceramente es bastante impresionante. Jesús Retali nos contó cómo fue su experiencia cuando cuestionó ciertos preceptos dentro de la iglesia mormona. Cuando empecé a hacerme cuestionamientos y preguntas sobre cosas de la teología, la respuesta que obtenía de los líderes era de que todo será revelado en su momento, o esa doctrina profunda, o no pienses en cosas que no son relevantes para la salvación. Y tenía preguntas y sencillamente no encontré respuestas, sino más dudas a medida que indagaba más. Este otro testimonio anónimo es de un mormón activo desde 2021. Si bien no está seguro sobre una de las afirmaciones que se hace dentro de su religión, que todos tuvimos una vida antes de esta y que fuimos enviados al mundo con un propósito y misión, sí cree en que los nativos americanos descienden de los judíos. Si hay mormones o santos de los últimos días que creen literal o que interpretan literalmente que hubo judíos en América. Soy partícipe de ellos en cierto modo como mexicano, conociendo la historia de México y conociendo la historia de la civilización azteca o mexica, en la parte en la que ellos fueron enviados por su dios Huitzilopochtli a buscar la ciudad donde se deberían de asentar, y que esta era donde encontraron un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Concuerdo que esta parte suena muy parecida a la parte de que fueron enviados los nefitas en aquella época a buscar esa tierra prometida, a buscar esa tierra donde asentarse, donde la tierra donde el Señor les había prometido. Y también en la tradición o en la cultura mexicana se nos enseña igual en las escuelas esta parte de que su dios Huitzilopochtli regresaría a ellos, que es la parte en la que interpretamos, o bueno, al menos yo he querido interpretar esta parte como de que Jesucristo era ese Dios y que Él es quien regresaría. Y por último, pero no menos importante, me gustaría hablar no de una inconsistencia como tal, sino más bien de un, llamémoslo, agujero de guión. Se trata de una figura muy importante para los mormones, pero de la cual ellos no saben nada. Nada más y nada menos que la contraparte femenina del mismísimo Dios, el Padre Celestial, y por tanto, la madre de todos nosotros. Les pregunté a los misioneros cómo era ella, y me dijeron lo que acabo de decir y poco más, a lo cual Antonio preguntó si estaba en un rango inferior a Dios, como la Virgen María, por ejemplo, y ellos contestaron que no, que ambos eran igual de importantes. ¡Toma esa, Virgen María! Ahora bien, lo curioso es que siendo tan importante, los mormones apenas la mencionan. Muchas gracias a todos los que participaron en este video y a la congregación que nos invitó a visitarlos tan amablemente. Si quieres ver un video similar a este, pero con las experiencias de testigos y ex testigos de Jehová, haz clic aquí. ¡Chao!